Si no puedes hacer todo a la vez, está bien hacer un paso a la vez. Divide y vencerá. Frase de Julio César. Buen día, ingeniero. Le saluda el estudiante del grupo número 16. Con esto procedo a compartir mi pantalla y mi presentación. Buen día, ingeniero David Fernando Valle Medina. Le saluda el grupo número 16, que estamos compuestos por Almendares Rodríguez Eiso Vicente, Cárdenas Díaz Emanuel Alfredo, Ramírez Giovanni Sánchez España Mariucci y Vargas Dani Ipa, y mi persona quienes habla César Giovanni Chamorro Romero. En este caso vamos a hablar de EDIPRI, en un predictor de inserción escolar basado en inteligencia artificial por medio de análisis multivariable para la retención estudiantil anticipada, ya que muchos estudiantes suelen abandonar las carreras, ya sea en bachillerato, básica o hasta en universidad, en ciertos los casos, ¿no? Como introducción al proyecto, ¿no? Como tenemos por conocimiento, hoy en día lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, se ha vuelto común la deserción escolar, ¿no? Ya que este es uno de los desafíos más críticos que a lo largo afecta al desarrollo socioeconómico, ya que intervenir cuando la decisión ya está tomada suele ser demasiado tarde. Dejamos pasar mucho tiempo, o sea, no estamos analizando cómo los estudiantes se están comportando, tanto en su rendimiento académico como en su día a día, ¿no? Es decir, si faltan o no faltan a las clases y las calificaciones. En estos casos, ciertamente suele pasar de que hay lugares que se impide el acceso de vehículos, o a veces por el nivel socioeconómico, y también por la brecha digital, de que no todos tienen los recursos para equipos tecnológicos también. Bueno, con esto, nuestra propuesta como estudiantes de Ingeniería de Tecnología de la Información es crear una solución tecnológica que utilice inteligencia artificial para analizar variables socioeconómicas y académicas, permitiendo predecir riesgos antes de que tomen esas decisiones nefastas los estudiantes, ya que esto genera gran gasto tanto para la institución como para el padre de familia. Describimos como descripción de problemas, ¿no? En el ámbito de la educación media y técnica, el abandono ocurre por factores complejos, valga la redundancia, por la socioeconomía, el espacio geográfico donde nos encontramos, ya que a veces tenemos que trasladarnos de una ciudad a otra, y a veces por las cargas académicas, por las malas calificaciones, ¿verdad? Pero esto tratará de detectar el problema, ¿no? Antes de que sea tardío. También hay que ver el vínculo fracturado con la institución, estrategias de retención ineficaces por falta de tiempo, ¿no? Porque a veces las personas que están encargadas de hacer la evaluación tienen bastantes tareas y se le complica. En cambio, por medio de estas redes neuronales, tratamos de ahorrar tiempo y estar siempre a la vanguardia de que esta red neuronal esté trabajando para describir cómo está el comportamiento en el desenvolvimiento académico de los estudiantes. Tenemos aquí el árbol del problema. Tenemos su estructura, su causa, su efecto y el problema central, ¿no? En este caso, los efectos, ¿cómo fracasa personalmente? Ya que, por ende, al romper el plan de estudio por el abandono, es un fracaso hoy en día. Asimismo, la desigualdad, disminución del desarrollo profesional y aumento de la brecha social, ya que
muchas empresas hoy en día requieren tantos profesionales eh, para ocupar un cargo hoy en día mínimo se necesita ser bachiller, ¿no? Entonces es mala elección el abandono de los estudios, ¿no? Asimismo el desperdicio, pérdida de recursos, tanto del Estado como del padre de familia, una inversión que hace el Estado para una persona que quiere desertar el estudio y el gasto en la familia, porque no aprovechan, ¿no? Tenemos como tronco el problema central, ¿no? La incapacidad de predecir y prevenir a tiempo el abandono escolar, ¿no? Ya que hoy en día hay muchas falencias. El sistema actual carece de la agilidad necesaria para identificar riesgos en estudiantes de bachillerato antes de que la situación sea irreversible. No es que no existan datos, es que no se analizan para predecir el futuro. Que a veces nos enfocamos en los problemas sociales, pero no analizamos qué va a haber a futuro. O sea, bueno, asimismo tenemos sus causas. Tenemos como causa el monitoreo reactivo. Tenemos el seguimiento ineficaz de variables de estudiantes en tiempo real. Muchas veces la carencia de tecnológica, ausencia de herramientas automatizadas de análisis predictivo, como la que tenemos propuesta nosotros. Análisis tardío, alertas basadas en calificaciones finales cuando el abandono ya ocurrió. También tenemos la gestión escolar, falta de integración multivariable en la toma de decisiones, ya que estas son muy importantes hoy en día, estar por medio de esta red neuronal analizando, agilizando, automatizando diariamente. Es demasiado eficaz y muy rápida. Justificación de proyecto. ¿Por qué este proyecto es relevante? Este proyecto es algo muy importante ya que la decisión tronca el futuro de los jóvenes y alimenta los índices de desempleo, ya que hoy en día los jóvenes son presa fácil de tantas cosas malas que ocurren, ¿no? Al actuar de forma predictiva, no es solo una mejora técnica, es una obligación social. Al mismo tiempo, el proyecto transforma la gestión del DS de un modelo de bomberos, se puede decir, a un modelo de prevención de incendios. No es necesario de que ya esté el incendio cuando en realidad lo podemos prevenir antes de que ocurra eso, la deserción escolar, ¿no? ¿Quiénes se beneficiarán de esto? Ya, de este red neuronal que planteamos para solucionar este problema serán los directivos, ya que ellos, por medio de la toma de decisiones estratégicas basadas en datos reales, podrán analizar y prevenir a tiempo, ¿no? Asimismo, los psicólogos y tutores. Estos, con esta herramienta, podrán priorizar casos urgentes y podrán tomar decisiones y manejar los casos más complicados, más que se encuentran analizados por este software para poder corregir a tiempo y no esperar que el alumno deserte, ¿no? Así mismo los estudiantes, ya que por medio de la protección y continuidad de su formación académica, ellos podrán salir adelante y podrán ser grandes profesionales. Claro, como yo siempre lo manifiesto, el estudio se paga una sola vez y la ignorancia se paga toda la vida. Entonces, es importante, muchas veces es verdad, somos estudiantes, nos preparamos y no hay esa fuente de ingresos, no hay esa fuente de trabajo, pero como lo manifiesto siempre, el estudio se paga una sola vez en la vida. Este impacto también es extendido a padres de familia y la comunidad educativa en general, ¿no? Aquí tengo una breve estadística de regionales, ¿no? De sesión que hace referencia en Ecuador año a año, ¿no? Como lo observamos en esta histograma, en bachillerato general unificado, generalmente un 5.3%, en general básica 2.1% y en promedio nacional
7%, ¿no? Entonces, con esto doy paso a mi compañero para que proceda a seguir con la exposición, ingeniero. Que tenga buen día. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Giovanni Ramírez de Tecnología de la Información. Comparto pantalla. Bueno, el tema que se me asignó fueron los objetivos, en la cual nuestro tema primordial es un sistema de alerta temprana para la deserción escolar mediante redes neuronales Feed Forward. Voy a dar una pequeña introducción sobre el cambio de paradigma en la retención escolar, en donde tenemos dos puntos, en el cual tenemos el modelo tradicional, que tenemos el punto que el modelo tradicional es la intervención post-fracaso, en el cual este actúa cuando el estudiante ya es reprobado. También tenemos otro punto como es el dato aislado, que son las calificaciones separadas del contexto social. Y el tercer punto es la decisión basada en la situación o la urgencia. Eso nos conlleva al modelo tradicional que actualmente se ejecuta, pero para eso estamos, estamos contando con la creación del modelo de un aplicativo llamado EduPredict. Como primer punto tenemos que el modelo EduPredict vamos a tener primero la identificación oportuna de vulnerabilidades. Vamos a tener la síntesis neural de datos y vamos a tener una decisión basada en la predicción estadística. Ahora vamos a lo primero. Como el tema fueron los objetivos, el primer objetivo es el objetivo general, en la cual vamos a desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana denominado EduPredict mediante el diseño y entrenamiento de una red neuronal Feed Forward para identificar de manera oportuna a estudiantes en situación de vulnerabilidad académica y mitigar los índices de deserción escolar. Luego del objetivo general, vamos a detallar los objetivos específicos, van a ser de los datos recopilados, no vamos a ir directamente a la acción. Como el primer punto, que es primer objetivo específico, vamos a tener que recopilar los datos históricos académicos socioeconómicos y conductuales de los estudiantes, con el fin de seleccionar las variables predictivas clave y estructurar el conjunto de datos de entrenamiento y prueba. El segundo objetivo específico va a ser diseñar y optimizar la arquitectura de la red neuronal feedforward mediante el ajuste de parámetros, buscando maximizar la precisión y la capacidad de generalización del modelo en la detención de patrones de deserción. Y por último, el último objetivo específico va a ser validar el rendimiento del modelo predictivo utilizando métricas de evaluación específicas e integrar los resultados en un prototipo de sistema de alerta temprana que facilite la toma de decisiones preventivas a los directivos, docentes y representantes. A continuación tengo una validación rigurosa del modelo, que primero nos va a conllevar a la evaluación del rendimiento, que va a someter la red neuronal feedforward a los conjuntos de datos de prueba. Tenemos la verificación de generalización, que nos va a permitir confirmar que el sistema detecte las vulnerabilidades reales sin generar falsas alarmas que saturen al docente. Aquí tengo un prototipo de lo que vamos a poder implementar como un sistema de alerta temprana, donde vamos a tener la integración de los resultados predictivos en una plataforma intuitiva. Como podemos darnos cuenta, tenemos estudiante A, estudiante B y estudiante C, en la cual el estudiante B nos conlleva a una alerta temprana, en la cual
tienen una tendencia de inasistencia más una caída en matemáticas, pero las matemáticas se transforman en una visibilidad procesable, es decir, que no puede ser en una sola materia, sino que en varias materias, en donde el estudiante esté con una alerta de que no haya asistido diariamente a sus clases. Es lo que vamos a implementar. Como conclusión tenemos que el desarrollo e implementación del sistema de alerta temprana EduPredict nos va a poder demostrar la integración de la inteligencia artificial, específicamente a través de una red neuronal feed-forward, que es una herramienta altamente eficaz para combatir el abandono escolar. A través de esta recopilación y estructuración de un conjunto de datos multidimensional, se logrará identificar las variables críticas que inciden en el abandono de las aulas, la optimización de la arquitectura de la red mediante el ajuste detallista de sus hiperparámetros. Garantiza un modelo con alta precisión y capacidad de generalización. Finalmente, la validación rigurosa de estas métricas no solo consolida la aplicabilidad técnica del modelo, sino que nos va a permitir su integración exitosa en un prototipo funcional como lo detallamos anteriormente. Este sistema nos va a poder transformar los datos predictivos en información accio- accionable, dotando a directivos, docentes y representantes de una herramienta clave para la toma de decisiones preventivas y oportunas, para ir mitigando de forma directa los índices de deserción escolar. Esa fue toda mi intervención. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Daniel Patricio Vargas y Paz, alumno del octavo semestre para el C1 de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Información en línea. Eh, Nuestro grupo va a presentar la propuesta de lo que vendría a ser la tecnología del proyecto EduPredict, un sistema de alerta temprana diseñado para mitigar la deserción escolar. En esta intervención nos enfocaremos específicamente en justificar, fundamentar y explicar detalladamente la solución basada en inteligencia artificial y redes neuronales que hemos desarrollado, para lo cual nosotros comenzaremos revisando los fundamentos de nuestra propuesta. Antes de entrar en ecuaciones o arquitecturas, es vital comprender el trasfondo del problema y analizar bajo qué criterios técnicos decidimos que una red neuronal era la herramienta óptima para este desafío. ¿Por qué una red neuronal? Porque la primera interrogante a responder es porque una red neuronal eh, y no un análisis estadístico convencional viene a ser la respuesta que radica en la naturaleza del problema, la dispersión escolar, que no ocurre por una sola causa, es un fenómeno profundamente multidimensional que es un tejido donde se cruzan factores socioeconómicos, el rendimiento académico mensual y las conductas clásicas se quedan del alumno. Las estadísticas lineales clásicas se quedan cortas porque asumen que las variables actúan de forma aislada. Una red neuronal, en cambio, tiene la capacidad de procesar estas interacciones complejas, identificando de manera autónoma patrones ocultos y relaciones no lineales en los datos. La idoneidad del modelo. Nuestra elección está sólidamente respaldada por la literatura científica. Investigadores como Solan y su equipo en el año 2020 explican que los sistemas tradicionales basados en reglas fijas suelen pasar por alto dinámicas críticas de vulnerabilidad. Al aplicar redes neuronales, logramos que el sistema aprenda a realizar registros históricos y ponderar la relevancia de variables heterogéneas. ¿Cómo lo probaremos también, o lo había comprobado Freitas en 2020, ya que esto permite que EduPredict rompa el esquema, reactive y se reactive tradicionalmente. Es decir, actuar cuando el estudiante ya se refirió y configure un modelo predictivo o proactivo y dinámico como la alta precisión.
En la selección técnica, podemos decir que con la necesidad justificada pasamos al segundo bloque de la exposición, lo que vendría a ser la selección técnica de la arquitectura. Explicaremos que la variante de red neuronal nosotros hemos seleccionado y por qué se adapta perfectamente a la información de los planteles educativos. En la estructura de FreeWord, para construir el EduPredict seleccionamos una red neuronal artificial Forward, conocida también como Perceptron multicapa o MLP. La elección se fundamenta de forma directa en el tipo de datos que maneja el sistema. No procesamos imágenes ni texto fluido, sino datos tabulares, estructurados y con promedios de notas, porcentajes de asistencias y niveles socioeconómicos codificados, como sostiene Lee Chung en su investigación del 2019. Las redes de Free Forward son altamente eficientes, robustas y fáciles de optimizar. Cuando se trabaja con matrices de variables consolidadas o que vienen a garantizar un rendimiento óptimo de entornos escolares reales. Las ventajas del MLP. Podemos resumir los beneficios de este modelo en tres puntos clave. Primero, su eficiencia en el procesar vectores estáticos por cada periodo de evaluación. Segundo, su robustez, demostrando una gran capacidad de generalización frente a perfiles estudiantiles muy heterogéneos. Y tercero, su optimización, ofreciendo lo que vendría a ser un excelente equilibrio entre un bajo costo computacional y la exactitud predictiva necesaria para evitar falsos positivos en las alertas. La transición y arquitectura y flujo. A continuación detallaremos la estructura interna de lo que vendría a ser la red y el flujo matemático que sigue la información para transformar los datos de un alumno en un diagnóstico preventivo. En este caso, nosotros tenemos la estructura de tres capas. Nuestra arquitectura se organiza estrictamente en tres niveles esenciales. Lo que vendría a ser primero la capa de entrada, donde cada nodo recibe una variable normalizada eh, del estudiante como sus calificaciones o faltas. Segundo, las capas ocultas, encargadas del procesamiento abstracto y donde que aquí las neuronas multiplican los datos por pesos matemáticos. Esto que viene a decir que se suman en un sesgo y aplican funciones de activación no lineales como el ReLU. Finalmente, la capa de salida, que vendría a ser la que traduce estas abstracciones en una probabilidad concreta de riesgo. En el ciclo de aprendizaje, lo que podemos decir que el aprendizaje del modelo se efectúa o se ejecuta en dos fases continuas. En la propagación hacia adelante, o vendría a ser los datos que fluyen hasta la salida para generar una predicción inicial, cuya desviación se mide con una función de pérdida. Luego, mediante el algoritmo de retropropagación o backpropagation, la red viaja en sentido inverso, reajustando los pesos de forma interactiva para minimizar el error. Además, basándonos en los principios de Chaula y su equipo desde el año 2002, implementamos técnicas de muestreo previas al entrenamiento. Esto es crucial para corregir el desbalance de datos, ya que los casos de deserción históricamente representan la minoría, evitando así el sistema que se sesgue. La predicción y salida, podemos decir que como resultado final la capa de salida eh, de EduPredict vendría a ser cómo le clasifica el alumno en tres niveles. Esto podríamos decir de tres niveles de acción en un rango de 0.0 a 0.3 que indica el riesgo bajo, requiriendo solo monitoreo pasivo. Un valor de 0.4 a 0.6 activa una alerta de riesgo. En este caso sería un riesgo medio, pero para dar un seguimiento de los tutores. Pero si supera el 0.7 se dispara una alerta de riesgo alto, exigiendo la intervención inmediata del DES y las autoridades eh, que deberían intervenir.
Con esto podemos decir que concluimos nuestra propuesta técnica, quedando eh, al tanto de cómo nosotros hemos desarrollado nuestro programa. Aquí tenemos las referencias. Gracias por la atención prestada, ingeniero. Muy buenas noches, ingeniero Fernando Valle Medina, magíster que imparte la materia de inteligencia artificial. Soy el estudiante Manuel Alfredo Cárdenas Díaz de la carrera Tecnología de la Información, octavo semestre, según. Y compartiendo pantalla para conocer lo que puedo aportar en esta tarea. Voy a hablar acerca de EduPRIC, Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar mediante redes neuronales FED-Forward. El objetivo principal de este sistema es identificar de manera anticipada a los estudiantes que presentan riesgos de abandonar sus estudios, permitiendo que las instituciones educativas puedan intervenir oportunamente y brindar apoyo antes de que ocurra la deserción. Para ello, el sistema analiza diferentes factores académicos, sociales y conducturales utilizando inteligencia artificial para generar predicciones más precisas y apoyar en la toma de decisiones educativas. Como podemos ver, tenemos una imagen en la cual estamos representando EduPredict, el sistema temprano de deserción escolar mediante redes neuronales. Podemos ver tanto el objetivo, lo que acabamos de decir, los datos del estudiante y también la red neuronal forwards y las predicciones que pueden ser riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, las cuales nos dan los indicadores necesarios para poder conocer la situación del estudiante. Datos de entrada de modelos variables utilizadas por EduPrix. En primer lugar, hay que considerar el rendimiento académico, analizando las calificaciones generales, las notas en materias básicas, la distancia entre la vivienda y la institución educativa, y la evolución del rendimiento a largo tiempo del estudiante. También hay que analizar la asistencia escolar, incluyendo el porcentaje de asistencia, las faltas injustificadas y la tardanza recurrente del estudiante. Además, hay que tomar en cuenta variables socioeconómicas como el nivel económico familiar, la educación de los padres y las condiciones del hogar para comprender la situación del estudiante. Y finalmente, incorporar variables conductuales, entre ellas la participación en clase, el cumplimiento de tareas y los comportamientos disciplinarios del estudiante. Toda esta información permite obtener una visión integral de cada estudiante y mejorar la precisión de las predicciones. Cabe mencionar que tenemos toda esta información que acabamos de dar, mostrada en pantalla: rendimiento académico, asistencia escolar, variables socioeconómicas y variables conductuales, los cuales se pueden utilizar como un modelo de entrada para poder identificar la situación del estudiante. Así también tenemos el funcionamiento de la red neuronal. Una vez recopilados estos datos, son ingresados en una red neuronal llamada FedOward. La red neuronal procede a simultáneamente todas las variables y analiza las relaciones existentes entre ellas a través de sus capas de entradas, capas ocultas y capas de salida. El sistema identifica patrones que históricamente han estado relacionados con la deserción escolar de un estudiante. Gracias a esta capacidad, eh, permite que pueda tener un aprendizaje la red neuronal y puede identificar situaciones de riesgo cuando son evidentes por los métodos tradicionales de análisis. El resultado es una predicción automática y objetiva que ayuda a las instituciones educativas a actuar de manera formal y preventiva. Podemos ver que esto permite que se pueda lograr saber la situación con la predicción
de cómo se encuentra el estudiante. Tenemos una gráfica de imagen con la cual nos indica todo lo que hemos estado explicando. Las entradas, como lo dijimos hace un momento, rendimiento académico, asistencia escolar, variables socioeconómicas, variables de conductualidades. Todo esto es ingresado a la red neuronal, la cual analiza los patrones y registra cuánto puede ser el riesgo de deserción de cada estudiante por su situación, por lo que está pasando. Puede ser un riesgo bajo, puede ser un riesgo medio o puede ser un riesgo alto. Esto procede a muchas variables, pero son detectadas por medio de este programa que aprende y entiende o trata de comprender eh, cómo es el historial de abandono escolar y genera predicciones automáticas y objetivas para que así las instituciones educativas puedan prevenir esta situación, puedan tratar de ayudar al estudiante. Datos de salidas del modelo, resultados generados por EduPrix. El primer nivel de riesgo bajo, donde los estudiantes presentan condiciones favorables y una alta probabilidad de continuar con sus estudios. El segundo nivel es el riesgo medio, que indica la existencia de señales de alerta que requieren monitoreo y asimismo un seguimiento por parte de la institución. Y finalmente, el riesgo alto identifica a los estudiantes con una elevada probabilidad de abandono escolar y que necesitan intervención mediante ayuda de la institución para evitar la deserción de este estudiante. Esta clasificación permite priorizar recursos y enfocar los esfuerzos en los estudiantes que más lo necesitan. En este caso podemos ver que tenemos eh, una imagen también en la cual podemos notar tres clases de estudiantes. Podemos ver a un estudiante con riesgo bajo, que tiene una probabilidad muy alta de seguir estudiando. La situación de su vida cotidiana no es tan complicada. Tenemos un riesgo medio que tiene que ver un seguimiento de parte de las autoridades de el lugar donde se encuentra estudiando para que no se desanime y no se aleje del propósito que es seguir estudiando. Y tenemos un riesgo alto que la probabilidad es muy fuerte de abandono si no intervienen rápidamente. Por eso tenemos que conocer estos riesgos que existen y lo hacemos por medio de EduPrix, que ayuda a los centros educativos a poder comprender la situación de cada estudiante. Salida de probabilidad y beneficio. Podemos ver la probabilidad y beneficio. Predicción numérica del riesgo de deserción de estudiantes. En una probabilidad de un rango 0,0 a 0,3 es bajo. De un 0,4 a un 0,6 es medio. Y de un 0,7 a 1,0 es una señal muy alta. Pero ¿cuáles son los beneficios del sistema? Aquí los dicen: identificación temprana, apoyo a la toma de decisiones, reducción de la diserción escolar y uso eficiente de los recursos. EduPRIC permite conocer toda esta situación, recopilando los datos que se han entregado y pudiendo dar una solución temprana para que las instituciones puedan tomar cartas en el asunto con esta situación. Conclusión. EduPrint representa una solución innovadora e inteligente artificial que permite identificar de manera temprana a los estudiantes de riesgo de deserción mediante el análisis académico, asistencia socioeconómico y conductuales, gracias al uso de redes neuronales. Y este sistema es capaz de procesar grandes cantidades de información y detectar patrones que podrían pasar desapercibidos en los métodos tradicionales de estudiantes. Y es muy importante que esto esté implementado y sea implementado para poder ayudar a muchos estudiantes. Muchas gracias, ingeniero. Tengo una excelente noche. Gracias por escucharme. Discúlpeme que estoy un poco afónico y se me hace un poco complicado hablar. Gracias por su tiempo.
Muy buenas tardes, ingeniero Fernando David Valle Medina. Bueno, en esta parte, en lo que contiene la actividad de EduPredict, sistema de alerta temprana para la deserción escolar mediante redes neuronales, Feed Forward, yo voy a hablar acerca de los proyectos relacionados, ¿sí? Para ello voy a decir que en esta diapositiva vamos a hablar sobre algunos proyectos relacionados con el uso de inteligencia artificial y análisis predictivo en la educación. Actualmente, muchas instituciones educativas y universidades han comenzado a implementar sistemas tecnológicos que permiten identificar estudiantes con riesgo académico. Estos sistemas funcionan analizando diferentes tipos de información como las calificaciones, la asistencia a clases, la participación en las actividades académicas y el comportamiento general del estudiante dentro de la plataforma educativa. La inteligencia artificial permite procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo, detectar patrones que serían difíciles de identificar y manualmente por los docentes. Por ejemplo, si un estudiante empieza a faltar constantemente, disminuye sus calificaciones o deja de participar en actividades, el sistema puede generar una alerta temprana, indicando que ese estudiante necesita apoyo académico. En varios proyectos educativos se han demostrado que estas herramientas ayudan a reducir la deserción estudiantil y mejorar el rendimiento académico, ya que permiten intervenir antes que el problema empeore. Algunas universidades incluso utilizan plataformas inteligentes que comiendan a tutorías, acompañamiento psicológico o asesorías personalizadas que las necesiten de cada estudiante. Además, estos proyectos muestran cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta de apoyo para docentes y autoridades educativas, facilitando la toma de decisiones y mejorando con esto la calidad en la educación. La revisión conceptual. En esta diapositiva se presentan algunos conceptos importantes relacionados con el tema del proyecto. Primero, la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas similares a las que realiza un ser humano, como aprender, analizar información, reconocer patrones y tomar decisiones. Actualmente la inteligencia artificial se utiliza en muchos ámbitos, como la medicina, la seguridad, las empresas y también la educación. Otro concepto importante es el análisis predictivo. Este consiste en utilizar datos históricos y algoritmos matemáticos para predecir situaciones futuras. En el contexto educativo, el análisis predictivo ayuda a identificar que estudiantes podrían presentar bajo rendimiento académico o riesgos de abandonar sus estudios. También es importante mencionar que el Machine Learning y aprendizaje automático, esta técnica permite que el sistema aprenda automáticamente a partir de los datos que recibe. Mientras más información tenga el sistema, más precisas serán sus predicciones. Por ejemplo, el sistema puede aprender que la inasistencia frecuentemente y las bajas calificaciones son indicadores importantes de riesgo académico. Todos estos conceptos son fundamentales para permitir desarrollar herramientas inteligentes que apoyen el proceso educativo y ayudar tanto a estudiantes como a docentes a mejorar el aprendizaje. La importancia y la aplicación de la solución. Finalmente, en esta diapositiva vamos a analizar la importancia y la aplicación de esta solución tecnológica dentro de la educación. La implementación de sistemas basados en inteligencia artificial representa una gran ventaja para las instituciones educativas, ya que permite detectar problemas académicos y de esta manera permitir detectar problemas académicos de forma temprana. Esto significa que se puede actuar antes de que el estudiante repruebe materias o abandone sus estudios. Además, estas herramientas permiten realizar un seguimiento más personalizado de cada estudiante. Los docentes pueden conocer con mayor precisión cuáles son las dificultades de aprendizaje y tomar decisiones basadas en datos reales y no solamente en observaciones generales. Otra ventaja importante es la optimización del tiempo y recursos. Los sistemas inteligentes automatizan procesos de análisis de información
que normalmente requieren mucho tiempo si se lo realizan manualmente. Esto facilita a lo administrativo y lo académico dentro de las instituciones educativas. También debemos considerar que el uso de estas tecnologías impulsan la modernización de la educación y promueven un entorno más innovador y eficiente. Los estudiantes reciben un mejor acompañamiento y las instituciones pueden mejorar sus índices de rendimiento académico y permanencia estudiantil. En conclusión, la inteligencia artificial y el análisis predictivo se han convertido en una herramienta muy importante para mejorar la calidad educativa, prevenir problemas académicos y ofrecer soluciones más rápidas y efectivas en beneficio de los estudiantes. Bueno, esa ha sido toda mi intervención. A continuación estará mi compañera Mariuxi compartiendo más detalles de la actividad. Buenas noches, ingeniero Fernando David Valle. Soy la estudiante Mariuxiel Rocío Sánchez España del paralelo C1 de la carrera de Tecnologías de la Información de octavo semestre. En este momento voy a compartir pantalla. En esta presentación le voy a explicar sobre el diseño de implementación del proyecto llamado EduPredict, un sistema predictivo basado en la inteligencia artificial que tiene como objetivo identificar estudiantes con riesgo de deserción escolar antes a que abandonen los estudios. Actualmente muchas instituciones educativas enfrentan problemas relacionados con el abandono escolar, provocando por factores académicos, económicos, familiares y sociales. Debido a esto surge la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permiten detectar estos riesgos de manera temprana y tomar acciones preventivas. EduPredict utiliza técnicas del Deep Learning y redes neurales. PredictWare para analizar información académica y socioeconómica de los estudiantes y generar predicciones automáticas sobre el nivel de riesgo de deserción. Diseño inicial del proyecto. El proyecto fue estructurado bajo una metodología de desarrollo ágil orientada y soluciones de aprendizaje de profundo o Deep Learning. El flujo de trabajo se divide en 5 fases principales: recolección de datos, procesamiento de datos, entrenamiento de modelo, evaluación del modelo y aplicaciones del resultado. Cada fase cumple una función importante. Para garantizar que el módulo funcione correctamente, se genera una predicción confiable. En recolección de datos, la primera etapa consiste en recopilar información histórica y actual de los estudiantes. Para esto se extrae datos desde la Secretaría General y el sistema de gestión académica de la institución educativa, siempre respetando la privacidad y la anonimización de los estudiantes. Se recopilan registros académicos entre 3 a 5 años, obteniendo aproximadamente más de 1000 registros históricos. Entre las variables principales que analiza el sistema se encuentra calificación de parciales, porcentaje de asistencia, ingresos familiares, distancia desde el hogar hasta la institución educativa. Toda esta información se consolida en archivos tipo CSV o Excel para facilitar el procesamiento posterior. Procesamiento de datos. Después de obtener información, se realiza el procesamiento de datos. Esta etapa es muy importante porque los datos reales normalmente contienen errores, valores faltantes y formatos incompatibles. Aquí se realiza el proceso como eliminación de registros duplicados, corrección de valores nulos, codificación de variables categorías, normalización de datos mediante Star-Scaler. La normalización ayuda a equilibrar las escalas
numéricas para evitar que ciertas variables tengan más peso matemático que otras. Y pues finalmente el DESAT se divide en dos grupos. El 80% para el entrenamiento, el 20% para pruebas. Esto permite entrenar el modelo y luego evaluar su rendimiento de forma objetiva. Entrenamiento del modelo, esta fase contribuye a la red neural FedRAMWare utilizando herramientas de Python, TensorWell, Google, Colab. La arquitectura inicial incluye una capa de entrada, dos capas ocultas de activación ReLU, una capa de salida de activación sigmoide. El algoritmo de optimización utilizado es ADAM, junto con la función de pérdida binaria, que es educativa para los problemas de calificación binaria, en este caso deserta y no deserta. El entrenamiento se ejecuta durante aproximadamente 50 épocas, permitiendo que la red neural aprenda patronales ocultos y relacionados complejos entre las variables. La evaluación del modelo, pues luego del entrenamiento el modelo es evaluado utilizando el 20% de datos que fueron vistos anteriormente por la red neural. Aquí se calculan métricas importantes como curar, exactitud, loss o pérdida, matriz o confusión. En la matriz de confusión es especialmente importante porque permite identificar errores del modelo, sobre todo los falsos negativos, es decir, estudiantes en riesgo que el sistema calificó erróneamente como estables. Reducir estos errores es fundamental debido al impacto social y educativo que representa la diversión escolar. EduPredict, una vez entrenado el modelo, se desarrolla EduPredict Dashboard utilizando librería Gradio y en Python. Esto funciona con una interfaz visual interactiva para directos y personal de Departamento de Consejería Estudiantil, conocido como el DES. Este sistema divide dos módulos. Muestra estadísticamente generales el plantel educativo, gráficos, dinámicos, en un listado de estudiantes con mayor riesgo de abandono. Segundo modelo de evaluación individual, permite ingresar datos específicos de estudiantes como asistencia, promedios de ingresos familiares, el sistema que calcula automáticamente, la probabilidad de deserción junto a la recomendación preventiva. Aplicación de resultados. Pues el objetivo final de EduPredict es generar alertas tempranas. Cuando el sistema detecta estudiantes con una probabilidad superior al 70% de abandono escolar, el personal educativo puede actuar rápidamente. Tutorías personalizadas, visitas domiciliarias, beca de transporte, apoyo psicológico, reestructuración de horarios. Esto permite prevenir el abandono antes de que el estudiante decida retirarse definitivamente. Pues en conclusión, ingeniero, pues podemos decir que EduPredict representa una solución innovadora basada en la inteligencia artificial que transforma la gestión educativa tradicional en un sistema preventivo y automatizado. Gracias a este uso de redes neurales artificiales, es posible analizar múltiples factores académicos y socioeconómicos para detectar riesgo de deserción con mayor predicción. Además, el sistema facilita la toma de decisiones rápidas y oportunas, contribuyendo a mejorar la retención estudiantil y el desarrollo académico de muchos alumnos. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tenga una linda noche